Hola, bienvenidos a esta actividad 2.2, hipercompetencia en un mundo tecnológico, de la clase de planeación de informática en ambientes de e-business. Las organizaciones actualmente compiten con tecnologías de información. Las tecnologías de información de esta manera son estratégicas para la organización. A través de estas tecnologías de información es como las organizaciones están generando su ventaja competitiva. Si me permiten enfatizar este punto, yo diría que las tecnologías de información son el medio principal por el cual los negocios se definen, como lo apunta Bernard Bort en el texto. Y esta competencia se da en un entorno virtual. Recuerden que nuestra clase está acotado al ambiente de e-business. Existe un espacio virtual en donde ahora existen productos y servicios completamente digitales. Y estos productos y servicios completamente digitales son liberados y entregados a sí mismo por estos canales digitales. Baste mencionar el ejemplo de la música y el de la fotografía para entender este concepto. Y es importante notar que estos productos y servicios digitales están basados en tecnologías de información. La velocidad con que compiten en el mercado, el sentido de comunidad o pertenencia que generan, la interactividad y la personalización, la mercadotecnia de uno a uno, esta mercadotecnia digital y el empoderamiento de los clientes es logrado o se da a través de las tecnologías de información. Y esto es interesante porque si yo les preguntara a ustedes a qué se dedican, la mayoría de ustedes me respondería que se dedica a servicios o trabaja en el área de servicios, para decirlo mejor, y específicamente, y esto lo sé porque he leído las biografías que amablemente subieron a la plataforma, a servicios de tecnologías de información. Si esta pregunta yo la hubiera hecho a este mismo grupo y viajáramos en el tiempo al siglo pasado, digamos a 1911, y les preguntara nuevamente a qué se dedican, el 99% de ustedes me diría que se dedica a la agricultura. Y es que hemos pasado de una etapa eminentemente agrícola a una etapa eminentemente industrial y finalmente a una etapa de la tecnología, el chip y el conocimiento. Son las tres eras que menciona Alvin Toffel. Del siglo pasado para ahora hemos pasado de una era industrial a una era de el conocimiento, en donde la competencia se da con tecnologías de información. Permítanme ahora preguntarles, en nuestros países latinoamericanos, ¿en cuál de estas tres etapas consideran que nos encontramos? Es correcto aquellos que hayan respondido las tres, porque en organizaciones como en las que están ahora se usa una laptop como las que están utilizando ustedes ahorita, recibiendo una clase virtual por medio de la red, y a 200 metros o a 1 kilómetro o 2 kilómetros muy probablemente se encuentre alguien arando con una yunta de bueyes. Sin embargo, es un hecho que aunque estamos viviendo estas tres etapas, estamos pasando de esta etapa industrial caracterizada por una producción en masa a una personalización de productos y servicios logrados solo por medio de la tecnología. Hemos pasado de la optimización de cadenas de suministro, de este manejo de productos físicos, a la optimización de cadenas de valor. Vivimos una era donde la ventaja competitiva de las organizaciones se expresa a través de sus tecnologías de información. Y esto es lo que expresé en el mapa mental que ustedes pudieron consultar en la plataforma.
Este mapa mental conceptualiza el por qué es importante entonces que las tecnologías de información sean lo suficientemente ágiles para responder a las demandas del mercado. El modelo de negocio de las organizaciones se basa ahora en las tecnologías de información. Es un poco exagerado, como comenta el autor del texto, el ponerlo de esta forma, pero los modelos de negocio y las tecnologías de información se están fusionando para volverse uno solo. Déjenme explicar, excluyendo un poco los componentes del plan y el plan estratégico que veremos después, mi idea simplificado de esta manera. Este entorno competitivo entre las organizaciones está generando estos nuevos mercados que cambian la manera en cómo las organizaciones están compitiendo, soportadas en tecnologías de información. O sea, lo hacen con estos nuevos modelos de negocio, también soportados con estas tecnologías de información. A este constructo de competencia es lo que conocemos como la hipercompetencia, a esta competencia a lo demás que es feroz, a esta competencia que es intensa. ¿Cómo ganan entonces en este entorno las organizaciones ventaja competitiva? Hay tres atributos importantes para esto. La ventaja de las organizaciones debe durar en primer lugar. Esto es, debe ser persistente. Existe una ventaja temporal cuando se entrega este valor a los clientes, pero existe el peligro de ser alcanzado por la competencia rápidamente. Piensen en el ejemplo de los productos chinos en este punto. El tamaño es el segundo. El tamaño es la distancia entre una organización y su competencia. A mayor tamaño, mayor ventaja. No estoy hablando de un tamaño forzosamente físico de una organización. Puede ser una organización pequeña en personal y en instalaciones, pero de un gran tamaño en transacciones porque está incrustado en una cadena compleja de abastecimiento. Déjenme platicarles en este punto el caso de un buen amigo mío que en la ciudad en donde vivo puso una tienda en donde vendía camisetas. Él le llamaba ostentosamente una boutique de camisetas. Y le fue bien. Pero después de esto, un tiempo después, una gran compañía de tiendas departamentales llegó y empezó a vender las mismas camisetas a un poco más de la mitad del precio de la que él los daba. Él me decía: Jorge, no puedo competir. Si doy a este precio voy a salir incluso perdiendo. Entonces, una organización puede tener ventaja persistente, pero sin el tamaño para competir no puede subsistir. La ventaja es relativa. Y por último, el tipo. En la literatura sobre estrategia nos habla sobre 6 tipos genéricos de estrategias para obtener una ventaja competitiva: costo, diferenciación, ejecución, enfoque, conocimiento, maniobrabilidad. Lo que la organización tiene que hacer es enfocarse en qué estrategia es la que va a tomar. Uno, puede crear nuevas ventajas para generar satisfacción en clientes y así crear esta distancia con sus competidores. Dos, puede mantener la ventaja existente para incrementar la satisfacción de sus clientes actuales o posibles futuros nuevos clientes. O tres, o último, puede trabajar para reducir o eliminar las ventajas de los competidores. Este es el entorno en el que están trabajando las empresas ahora. Las empresas tratan de reducir esa ventaja de los otros competidores o eliminarla e impulsar las suyas. Imagínenselo de esta manera, un mar lleno de tiburones en donde se están atacando unos a otros
y por la sangre que está corriendo, el mar se ha vuelto rojo. ¿Cómo es la competencia entonces en este entorno? Déjenme darles algunos factores que definen la competencia en este entorno. Y para hablar del primero, les pido que piensen en una organización que ha durado 100 años siendo la líder en su industria. Una organización en su ciudad, en su estado, municipio o país. ¿Cuántas organizaciones han durado 100 años siendo líderes de la industria? Creo que las puedo contar con los dedos de mi mano. Bueno, con los dedos de mis dos manos, para no exagerar. Sí, así es. Y es que mantener la ventaja es cada vez más difícil. En este nuevo entorno, la lucha es feroz y es más difícil mantener esta ventaja competitiva. La segunda es la innovación. La innovación, como lo saben de sus cursos anteriores, tiene que ser renovada constantemente. En este punto quiero comentarles que es importante el poder hacer referencia a herramientas como la de los Hypercycles de Gartner, en donde pueden ver en qué etapa, ya sea en el pico de las expectativas infladas o en el valle de la desilusión o en el plateau de productividad, se encuentra una tecnología. El otro punto es que se ha terminado ese respeto que había para ciertas organizaciones. No hay respeto para el status quo de los competidores. Las barreras para entrar ahora son vistas como un reto para ser saltado por muchas de las organizaciones. El valor, proposición de valor, está siendo constantemente redefinida en este entorno competitivo. No existe con todo esto la lealtad hacia la marca. Déjenme comentarles el ejemplo de la telefonía celular. Constantemente pierdo mi teléfono celular y para mí es indistinto una vez que he perdido el aparato, entrar con otra compañía. En México tenemos 3 carriers importantes y para mí es indistinto saltar de uno al otro. Claro, quiero comentarles que no estoy en un plan de pagos, sino que compro tarjetas y conforme voy utilizando, voy necesitando hacer llamadas, voy comprando las tarjetas. Al final, de lo que estamos hablando es que los mercados disruptivos son la regla. Todas las organizaciones dentro de este nuevo entorno están buscando ahora devaluar las ventajas de sus adversarios y magnificar o impulsar su propia ventaja competitiva. Como les comenté, esta es una estrategia de océano rojo. Ahora bien, ¿qué ha causado este tipo de entorno competitivo? Varios son los factores que han originado esto. Y permítanme comentarles otra anécdota de mi ciudad para ejemplificar la primera causa. Hace ya algún tiempo había una señora que vendía tortas aquí en la ciudad. Y bueno, no había muchos lugares a donde salir, así que cuando uno quería salir, normalmente este era uno de los lugares a donde había que ir. Pero había mucha gente, las tortas eran muy ricas y empezaba la señora por ahí de las 6, 7 de la tarde a prepararlas. Sobre todo los viernes y fines de semana, pues se encontraba uno cuando llegaba una fila bastante grande y había que formarse y a lo demás esperar a que la señora de muy mal modo lo atendiera a uno. Cuando uno llegaba, de repente no había ya la torta de pierna o de jamón que uno quería y tenía que aguantarse a lo que hubiera, ¿verdad? A lo demás, si tú querías comprar 10 tortas, la señora te regañaba. No, solamente le puedo vender 5 tortas. ¿Qué sucedió después con esta señora? Bueno, no hay que ser un experto ni tener una maestría para poder saber qué fue lo que ocurrió con ella, ¿verdad? Llegaron otras empresas que también vendían tortas, algunas de ellas incluso eran cadenas nacionales que vendían diferentes tipos de tortas de muchos estilos, que ocasionaron que esta señora se fuera a la quiebra.
porque uno tenía ahora un mucho mejor trato, el cliente podía seleccionar. Y esta ha sido una de las causas de este entorno competitivo, el desplazamiento del poder hacia los clientes. Otro es la disminución de las barreras de entrada. Anteriormente, usar una laptop en una organización no era posible por el costo. Sin embargo, ahora me atrevería a decir que todas las organizaciones cuentan por lo menos con un equipo computacional. Ustedes podrán decirme, bueno, sí, pero es que el tiempo ha cambiado. Ahora es mucho más barato y las computadoras son cada vez más poderosas. Y efectivamente, lo que me indican es cierto. Este acelerado cambio tecnológico o el know-how, el saber el cómo se hacen las cosas es cada vez más rápido, dramáticamente más rápido. El juego ahora, a través de este conocimiento y tecnología, está constantemente cambiando y evolucionando con las nuevas innovaciones y tecnologías. Otro punto importante es que ya no hay un solo líder dominante. Como en el ejemplo que les platiqué, la señora ya no fue la única vendedora de tortas, y lo mismo sucede ahora en este entorno de e-business. Más compañías están entrando en esta industria en donde están metiendo recursos fuertes para competir, de tal manera que una compañía o una sola compañía dominante ya no puede tomar el control sobre las demás. Claro, importante las desregulaciones y la globalización que está sucediendo para que esto se dé también. O sea, porque si no hay estas desregulaciones y no entra nuestro país en esta globalización, muy probablemente todavía existan condiciones para este líder dominante. Y estas son las últimas dos factores de los que les quiero hablar. Efectivamente, la desregulación que hace el gobierno para quitar estas barreras de entrada y fomentar esta competencia intensa, y esta globalización que ha hecho que desaparezca el tiempo y la distancia en el entorno de negocios, entre otros, por supuesto. Ahora, ¿cómo se da esta competencia? Hay diferentes niveles de competencia en una industria. La competencia es un continuo de varios estados en una industria, que va desde un nivel de competencia bajo a otro moderado, a uno de alta intensidad y a otro extremo. En un nivel de competencia bajo es donde se encuentran los monopolios, que seguramente muchos de nosotros tenemos en mente. Un solo competidor o una sola organización acapara todo el mercado, por lo tanto la competencia no existe o es muy baja, las ganancias son excesivas, estamos hablando de una ventaja perfecta. Sin embargo, los teóricos dicen que no existe realmente el monopolio ya en el mundo real, sino existen los oligopolios. Esto es, unos cuantos se reparten el mercado, se evita la competencia y se tienen ganancias sostenidas. Esto es, tenemos una ventaja sostenida. En un nivel de competencia de alta intensidad, donde se da ya esta competencia agresiva, estamos hablando de la hipercompetencia, que es el concepto del que hemos estado hablando en este video. Las ganancias son intermitentes y bajas, y como he enfatizado a través de esta presentación, la ventaja es temporal. La hipercompetencia precede a la competencia perfecta, en donde los productos son commodities, hay ganancias mínimas y no hay ventaja. Importante aquí es notar el cambio en la naturaleza de la ventaja competitiva en cada estado que les he mencionado.
La mayoría de nosotros trabaja en organizaciones en donde invertimos toda nuestra carrera trabajando bajo una estrategia de estado estable con competencia moderada. Hay que tener cuidado con esto. En el video de promoción les hablaba del caso Kodak. Kodak, desafortunadamente, en nuestro país, México, ha cerrado su planta de manufactura. Lo que importa no son las ventajas actuales de la organización, sino las que vienen y con las que se van a reemplazar a las actuales. La hipercompetencia destruye la ventaja competitiva sostenible, y esta ventaja competitiva sostenible la voy a poner aquí como SCA por sus siglas en inglés, puede ser entendida como una función de tiempo y costo. Mientras más tiempo le toma a la organización replicar una ventaja, o más dinero le cuesta replicar la ventaja de otra organización, más sostenible es la ventaja. La hipercompetencia reduce estos tiempos y costos. Si lo vemos gráficamente, el tamaño de la ventaja en un monopolio es grande y la duración es teóricamente infinita, o hasta que dure el monopolio, por supuesto. Si ustedes lo comparan con la hipercompetencia, verán que está segmentada esta ventaja y es temporal. La duración es pequeña y el tamaño también no es grande. Lo repito, la hipercompetencia destruye esta ventaja competitiva sostenible. Pero tu organización no escoge volverse hipercompetitivo o salirse del mercado. Es algo que está sucediendo y tienes que aprender a reconocerlo. ¿Cómo reconocer en una industria si esto está sucediendo? Si la industria está pasando a este estado de hipercompetencia. Yo lo digo que es como los abusones del colegio. Reconoces al niño que es abusón porque ya está en guerra constante. Se puede reconocer este estado porque las organizaciones dentro de la industria empiezan a crear amenazas para sus competidores. Redefinen la proposición de valor constantemente, no muestran respeto a las ventajas de los otros y siempre están experimentando dónde andan débiles las otras organizaciones o dónde andan fuertes para saber en dónde atacar o en dónde mejorar. Compiten contra el tiempo. Las innovaciones son rápidas. Ven la competencia como una guerra. Sun Tzu, en su famosísimo libro de estrategia El arte de la guerra, decía: ve a donde no te esperan, ataca donde no estén preparados. ¿Cómo lidiar con esto? Yo creo que es un punto importante, pero no es tema de este curso. Sin embargo, para aquellos que les interese seguir por esta línea, les recomiendo el libro de Chan y René de Estrategia de Océanos Azules. No sigas en este océano rojo teñido de sangre, sino ahora pasa a un océano azul. Muy bien, pero regresemos un poco ahora al curso. Permítanme traerlos nuevamente al curso. Déjenme hablar de un ejemplo real y es el de la televisión en México. Todas las industrias manejan su propio marco de referencia, esto es, sus creencias, sus asunciones fundamentales. En la televisión, por ejemplo, se contaba siempre con que la transmisión es vía broadcast, el modelo de negocio son los anunciantes, la tecnología de elección siempre es la transmisión en banda lateral, NTSC, y Telesistema Mexicano en ese entonces, ahora Televisa, está en control. Todo esto ahora está bajo ataque, creando las oportunidades de la hipercompetencia. Internet, por supuesto, una de las tecnologías que ha abierto esta y miles de posibilidades
en el área de televisión. Déjame poner un poco en contexto para aquellos de nuestros compañeros que no se encuentran en México. Telcel, del grupo de Carlos Slim, es el tercer cliente que más invierte en televisión, en Televisa y TV Azteca principalmente. Y Telmex, a lo demás, oficialmente es el número 14 en la lista de anunciantes en televisión más importantes. Telmex y Telcel decidieron suspender sus anuncios en estas empresas debido a una demanda que interpuso el grupo jurídico de Televisa contra la sociedad de Dish México, que está conformada aquí en México por MBS, Ecuestar y Telmex. Y esto lo hicieron ante la Comisión Federal de Competencias. La disputa, tratando de resumir mucho esto, es porque a Telmex no lo dejan entrar el negocio de la televisión y a Televisa no lo dejan entrar al negocio de la telefonía. El trasfondo de todo esto es evitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, la COFETEL y la COFECO avalen los títulos de concesión como se prevé en el acuerdo de convergencia. Esto es, en México sigue pendiente la agenda del sector para permitir la convergencia de todas las redes, lo que se llama el triple play, la prestación de todos estos servicios posibles. Televisa es el monopolio de los contenidos mediáticos en televisión abierta y en señales de paga, porque tiene influencia en los grupos radiofónicos más importantes y en algunos medios impresos incluso aquí. El mercado de televisión restringida está controlado por Televisa. Telmex, por supuesto, está resentido ante la imposibilidad de participar en este mercado del triple play. Miren, como dato, al finalizar 2010, Telmex registró 15.591.000 líneas de teléfono fijo, que fueron 291.000 líneas menos respecto a diciembre del 2009. La contracción de estas líneas fijas se inició entre 2006 y según análisis de Media Telecom, para 2011 siguió esta pendiente hacia abajo. El principal argumento entonces que se tiene para negarle el título de concesión a Telmex es que ha incumplido los compromisos de interconexión, una de las 3 condiciones que la SCT le puso a la compañía para que pueda ingresar en este mercado. ¿Consideran ustedes que el nivel de competencia entonces en esta industria está cambiando de una intensidad moderada a alta intensidad? O sea, que se está presentando la hipercompetencia. Se considera hipercompetencia si se presentan 3 de los drivers que presenté anteriormente. ¿Ustedes qué consideran? Bajo mi perspectiva, efectivamente se presentan por lo menos 3. Hay este empoderamiento de la gente con canales de video como YouTube, Just, televisión por internet, que dan esta posibilidad de selección diferente a la que ha habido hasta el momento. La misma desregulación que está trabajando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México, la COFETEL y la COFECO, y la globalización, la evolución a la televisión digital y el uso de esta banda ancha para la transmisión está llegando a nuestro país. Entonces, efectivamente, que la hipercompetencia se está presentando en esta industria. He tratado entonces de dar una visión general de esta hipercompetencia, la cual es un constructo fundamental para lo que vamos a ver. Pero es importante que lean ustedes un poco más sobre planeación estratégica para tecnologías de información y modelos de negocio, la era de la información y la paradoja estratégica, el libro de Taylor,
que habla sobre estos modelos de negocios emergentes. Les será muy útil. Y si tienen por ahí un poco más de tiempo, leer el libro de Information Communication Technology and Emergency Business Strategies enriquecerá su aprendizaje. Muchas gracias por haber atendido a esta videoconferencia. Les recuerdo que deben tener ya lista su participación en equipos para iniciar la participación en el foro. Es importante que pongan de la experiencia de varios de ustedes en esta discusión en el foro, pero es importante que vayan firmemente sustentados en la bibliografía que les he recomendado. Por favor, no olviden ver las indicaciones que hay en la plataforma al respecto. Muchas gracias por todo.